Bienvenidos un día más a nuestro canal, tu rincón favorito para descubrir los secretos, chismes y curiosidades más jugosos del mundo de las series que nos roban el corazón. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de pasión, intriga y romance a la turca. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente creo que les va a encantar. Y es que vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos estrellas que han brillado juntas y que, últimamente, han estado en el ojo del huracán mediático, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La química que vimos en pantalla en Senkalkapimi fue simplemente mágica, pero como todos sabemos, su historia de amor trascendió la ficción y luego, tomó un rumbo diferente. Últimamente se ha hablado mucho sobre una posible comparación que habría molestado a Kerem, y hoy vamos a analizar si realmente hay un mensaje oculto en sus últimas acciones, una forma de decir basta ante esta situación. Prepárense para un análisis profundo con lupa y café de por medio, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Sí, justo ahí abajo. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con más contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo chisme, análisis o teoría que tenemos preparada para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Para entender la magnitud de la situación, es crucial recordar el impacto que tuvo Senkalkapimi, o Lofi Sindeer como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con el exitoso arquitecto Serkan Bolat, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su género comedia romántica era perfecto para quienes buscaban un escape ligero y divertido, pero también con momentos emotivos que te hacían suspirar. La química entre Kerem y Hande era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans no tardaron en notar la conexión especial que existía entre ellos, y pronto los rumores de un romance en la vida real se hicieron realidad. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido de cerca por los medios y los fanáticos. Compartieron momentos inolvidables, viajes, entrevistas llenas de complicidad, y todo parecía perfecto. Pero como sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia sorprendió y entristeció a muchos, especialmente a aquellos que los veían como la pareja perfecta. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente Hande Erçel ha estado vinculada sentimentalmente con otra figura pública, el también actor y modelo Hakan Sabank. Han aparecido fotografías de ambos juntos en diferentes lugares, lo que ha confirmado, al menos extraoficialmente, su relación. Y es comprensible que la gente los compare. Es inevitable, en realidad. Pero, ¿dónde entra la posible comparación que habría molestado a Kerem? Bueno, en redes sociales, los fans han estado analizando cada detalle de la nueva relación de Hande, comparándola con lo que fue su romance con Kerem. Se han creado hilos interminables debatiendo sobre la química, la compatibilidad, el estilo de vida, en fin, todo lo imaginable. Se diseccionan fotografías, vídeos, entrevistas, buscando indicios de felicidad genuina, de conexión real. Se compara la espontaneidad de Hande con Kerem, con la formalidad que se percibe con Hakan. Se debate si la mirada de Hande brilla igual que antes, si las risas son tan contagiosas. La lupa está puesta sobre cada gesto, cada palabra, cada interacción. Y aquí es donde entra la teoría del mensaje oculto. Muchos creen que las últimas acciones de Kerem, especialmente en redes sociales, son una forma de responder a estas comparaciones y de dejar claro que él sigue adelante con su vida. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, principalmente su mayor enfoque en su trabajo, sus proyectos internacionales y su aparente indiferencia ante los rumores que circulan sobre Hande. Es como si, consciente del escrutinio público, Kerem hubiera decidido trazar una línea clara entre su vida personal y su carrera profesional, utilizando su trabajo como un escudo protector contra la vorágine mediática. Un ejemplo claro lo podemos ver en la serie Jakob Seversen, o What If Love, una comedia romántica en la que Kerem Bürsin comparte protagonismo con Afsanur Sankaktutan. La serie narra la historia de Ateş,
un hombre que ha crecido lejos de su familia y que se ve obligado a asumir la responsabilidad de sus hermanos menores. En este contexto conoce a Leila, una joven que se dedica a estafar a hombres adinerados. Obviamente la chispa entre ellos no tarda en encenderse, dando lugar a una serie de situaciones divertidas y románticas. La elección de este papel, una vez más, lo sitúa en el terreno de la comedia romántica, un género que conoce bien y que le permite explotar su carisma y encanto natural. Pero, ¿es solo una elección profesional, o hay algo más detrás? Es una forma de reafirmar su lugar en la industria, de demostrar que sigue siendo el rey de la comedia romántica, independientemente de su vida personal. ¿Por qué es relevante esta serie en este contexto? Porque muchos fans han interpretado la elección de Kerem de protagonizar esta comedia romántica como una forma de demostrar que sigue siendo el mismo actor carismático y encantador que conquistó al mundo con Senkal Kapimi. Es como si estuviera diciendo, sigo aquí, sigo trabajando y sigo haciendo lo que amo. La química con Afsanur Sankaktutan también ha sido objeto de análisis, buscando similitudes o diferencias con la que compartió con Hande. Algunos ven en ella una frescura y naturalidad que recuerdan a los inicios de Senkal Kapimi, mientras que otros consideran que la conexión con Hande era única e irrepetible. Pero no solo eso. Kerem también ha estado muy activo en proyectos internacionales, participando en películas y colaborando con marcas de renombre. Esto ha sido interpretado como una señal de que está enfocando su carrera hacia nuevos horizontes, buscando desafíos más allá de las series turcas tradicionales. Es como si estuviera diciendo, no me estoy quedando estancado en el pasado, estoy mirando hacia el futuro. Su ambición y deseo de expandir su carrera son evidentes, y su participación en proyectos internacionales no solo le abre nuevas puertas, sino que también le permite mostrar su talento a un público más amplio. Además, es importante analizar el lenguaje corporal y las expresiones de Kerem en las entrevistas. Aunque generalmente se muestra amable y profesional, algunos han notado un cierto distanciamiento, o incluso una ligera incomodidad cuando se le pregunta sobre Hande. Esto ha alimentado aún más la teoría de que las comparaciones le han afectado de alguna manera. Los expertos en lenguaje corporal analizan cada gesto, cada microexpresión, buscando señales de incomodidad, tristeza o incluso frustración. ¿Es solo profesionalismo o hay algo más oculto detrás de su actitud reservada? Otro punto a considerar es la forma en que Kerem maneja sus redes sociales. Si bien sigue siendo activo y comparte contenido relacionado con su trabajo, ha evitado hacer comentarios directos sobre su vida personal o sobre su relación con Hande. Esto podría interpretarse como una forma de proteger su privacidad y de evitar alimentar los rumores. En un mundo donde las redes sociales son una ventana a la vida personal de las celebridades, la decisión de Kerem de mantener un perfil discreto resulta significativa. ¿Es una forma de protegerse del escrutinio público, de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático? Además, recordemos que Kerem es conocido por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida íntima. Nunca ha sido de los que exponen sus sentimientos en público, por lo que es comprensible que ahora, después de la ruptura con Hande, quiera mantener un perfil aún más discreto. Su personalidad introspectiva y su aversión a la exposición mediática contribuyen a reforzar la imagen de un hombre que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Es importante destacar que todo esto son solo teorías y especulaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando por la cabeza de Kerem ni cuáles son sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, basándonos en sus acciones y en la información que tenemos disponible, podemos inferir que las comparaciones con la nueva relación de Hande podrían haberle afectado de alguna manera. La presión mediática, el escrutinio constante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores que contribuyen a su incomodidad y reservada actitud. Otra serie donde Kerem demostró su capacidad actoral fue en Güneş Beklerken. Aquí interpretó a Kerem Sayer, un estudiante problemático y rebelde. Aunque es un drama juvenil, su papel le permitió explorar diferentes facetas y alejarse un poco del estereotipo de galán romántico que empezaba a construirse. Esta elección también puede interpretarse como una búsqueda de nuevos desafíos y una forma de demostrar su versatilidad como actor. Kerem Sayer era un personaje complejo con conflictos internos y una rebeldía que lo hacían atractivo y diferente. La interpretación de Kerem Bürsin le valió el reconocimiento de la crítica y le permitió consolidarse como un actor capaz de interpretar diferentes roles. Y no podemos olvidar su participación en la serie Immortals, una producción original de Netflix donde Kerem interpretó a Dmitri, un vampiro.
Sí, un vampiro. Esta serie de acción y fantasía fue una apuesta arriesgada, pero le permitió mostrar un lado completamente diferente de sí mismo. Nuevamente esta elección refuerza la idea de que Kerem busca constantemente nuevos desafíos y que no tiene miedo de salir de su zona de confort. Dmitri era un personaje oscuro, atormentado y con una sed de venganza insaciable. La interpretación de Kerem Bürsin fue convincente y le permitió mostrar su versatilidad como actor. En conclusión, es difícil afirmar con certeza si Kerem está enviando un mensaje oculto a Hande a través de sus acciones. Sin embargo, es evidente que está enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y buscando desafíos que le permitan crecer como actor. Su actitud, tanto en la pantalla como fuera de ella, sugiere que está siguiendo adelante con su vida y que no se deja afectar por los rumores ni por las comparaciones. Quizás su mensaje no sea explícito, pero sus acciones hablan por sí solas. Quizás simplemente está intentando construir un futuro profesional sólido, alejándose del pasado y enfocándose en sus propios objetivos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está realmente enviando un mensaje oculto a Hande? ¿O simplemente está enfocado en su carrera y tratando de seguir adelante? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y eso es todo por hoy, amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.